La promulgación de este código daría pie a abrir las puertas a la promulgación de muchas más leyes que vayan sobresaturando el mercado y haciéndolo ineficiente. De acuerdo a su experiencia, entonces, esto al contrario sería una oportunidad de mejorar el mercado social. Yo pienso que sí, que lo importante es que las leyes se cumplan, que sean suficientes en su contenido, que incorporen todo aquello que es menester que esté en la ley para que sea realmente exigible, pero que no se desarrollen a un nivel de mucho detalle que puede quedar entregado más bien al decreto o al reglamento. Pero instituciones centrales, medulares dentro de una rama jurídica como es el derecho del consumidor, como por ejemplo la regulación de estos derechos e intereses colectivos y difusos, es algo que debe ir incorporado en la ley. De otro modo no se va a lograr contrarrestar uno de los motivos que justifican la adopción de políticas públicas de protección a los consumidores, como es el llamado costo de transacción adverso, en que frente a afectaciones de una cuantía económica menor, el consumidor no se siente inclinado, no tiene incentivo para reclamar, porque les resultará más caro el gestionar el reclamo que lo que puede obtener en definitiva en satisfacción de su derecho. Entonces, en esos casos, como quiera que muchas veces se trata de grupos o conjuntos numerosos de consumidores que están afectados por una misma causa, legitimar o habilitar a organizaciones de consumidores para que actúen en representación del interés general es lo que le da posibilidades reales de garantizar ese equilibrio en las contraprestaciones de las partes, garantizando que si hay un cobro, por ejemplo, indebido de 10 soles, 20 soles en materia de facturación telefónica, por ejemplo, el consumidor pueda ser resarcido de este pago indebido porque actúa alguien a nombre de él y no porque él tenga que pedir permiso en su trabajo o ausentarse de sus labores e incluso incurrir en costos procesales para obtener el reconocimiento de ese derecho. Entonces, estas instituciones, como la de tutela de intereses colectivos y difusos, el derecho al retracto de los consumidores, el resarcimiento o indemnización de los daños causados por productos peligrosos o inseguros, la información adecuada y oportuna acerca de los riesgos que entraña el consumo de ciertos productos, como por ejemplo los transgénicos y los efectos que esto puede tener sobre la salud de los consumidores o el medio ambiente, son todos aspectos que necesitan estar incorporados en la ley, porque si no están en la ley no son exigibles como conducta para los proveedores. De ahí que sea necesaria una legislación. Ahora, otra cosa es que esa legislación necesite ser demasiado detallista o casuística. Yo más bien me inclino por leyes de contenido general, complementadas o desarrolladas ulteriormente por actos del Poder Ejecutivo que pormenoricen sus detalles. Sobre ese punto, en el caso peruano tenemos ya normativas que protegen a los consumidores, algunas normativas, y también incluso jurisprudencia al respecto. Sí. En ese caso, ¿usted consideraría esencial que se cree un código ordenado que compile a todas estas normas en una sola ley de protección al consumidor? Yo creo que sí. Bueno, enseña mi experiencia como jurista, ¿no?, que la legislación, para ser correctamente aplicada, debe ser fácilmente conocible. Y cuando está muy dispersa, cuando está muy fragmentada, se dificulta su conocimiento por los llamados a aplicarla. Los jueces, desde luego, pero también por los operadores del derecho, por los abogados y por los propios sujetos obligados a acatarla, en este caso proveedores y consumidores. Tener sistematizado, compendiado un orden jurídico es siempre muy saludable y muy necesario. Claro, y de fácil difusión. Claro, de más fácil difusión y comprensión. Ajá. Y sobre eso, en el caso chileno, tengo entendido que ustedes tienen una ley que vendría a ser, tendría la ley de protección al consumidor, sí, pero tendría un carácter supletorio, esto es, así es, que solo actúa en ámbitos donde otras leyes no han regulado. Así es, claro, porque hay muchas actividades de consumo, especialmente las de prestación de servicios públicos domiciliarios,
y otros servicios de interés general, en que la legislación sectorial contiene algunas normas de regulación de las prestaciones, por ejemplo en materia de costos y tarifas, pero como no comprenden todas las hipótesis en que se puede ver afectado el interés de los usuarios, la Ley de Protección al Consumidor en su artículo 2 ha dicho que sus disposiciones no son aplicables a las actividades de comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en lo que esas leyes no prevean. Y esas leyes, por ejemplo, suelen no tener regulaciones sobre cláusula inicua o abusiva. Entonces, si en un contrato de prestación del servicio de telefonía se incorporara una cláusula abusiva que, por ejemplo, pone de cargo del consumidor errores que no le son imputables a él, sino al prestador del servicio, en ese caso se podría reclamar en contra de esa cláusula del contrato telefónico, ya no por la ley de telefonía, sino por la ley del consumidor, porque la ley de telefonía no tiene disposiciones especiales en la materia.